El Centro Democrático dijo hoy que el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal es un vil montaje. La jueza penal 28 piensa otra cosa. Abelardo de la Espriella está cantando en la campaña presidencial de Federico Gutiérrez. Su éxito más reciente se llama Petro y la horda de desadaptados. Y hablamos con el profesor universitario e investigador Rodrigo Primi sobre los líderes sociales, la justicia especial para la paz y la participación en política del presidente Iván Duque. Esto es Charlas con Charlie. Llegó la hora de despertar del entrampamiento uribista. Otórgale ya el perdón social a tus sábanas y tus almohadas para que no te sigan haciendo preso de ellas. Gente, bienvenidos, bienvenidas. Es otra vez jueves, son las 8 p.m. Estamos de vuelta en Espira TV con La Silla Vacía, programa número 10. Estaremos con ustedes todos los jueves hasta el 23 de junio, cuando ya sepamos quién es el próximo presidente. Gracias a los que comparten, a los que se suscriben y a los que comentan. Hoy se está celebrando el primer aniversario del paro nacional del año pasado, que recordemos terminó en el estallido social con manifestaciones, violencia, bloqueos, la primera línea y una brutal represión policial sobre la cual todavía no hay muchas respuestas. Desde la izquierda y desde la campaña de Gustavo Petro no tenían mucho interés de que hubiera gente en las calles, no quieren ningún ruido que dañe el caminado que traen, pero sin embargo hubo cierto nivel de movimiento en algunas ciudades, Bogotá con el frío y la lluvia y Cali. Pero la noticia de la semana sin duda es la del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Su proceso penal por presunta manipulación de testigos y fraude procesal continúa. Ayer, en una audiencia que duró más de 12 horas, la jueza 28 de conocimiento Carmen Ortiz destrozó los argumentos de la Fiscalía, del fiscal delegado Gabriel Jaimes, que recordemos había sido puesto ahí por el fiscal general Francisco Barbosita para que hiciera lo posible para que se lograra archivar esta investigación. Veamos lo que dijo la juez. El despacho ya tuvo ocasión de valorar elementos materiales probatorios, de acuerdo con los cuales no solo es posible afirmar hipótesis razonables de tipicidad del presunto soborno en actuación penal al que se vinculan los testigos en comento, sino también afirmar que el senador Uribe Vélez participó en tales hechos. Ya habíamos visto algo de esta juez que hace como unas 2 o 3 semanas le había dicho al expresidente Álvaro Uribe Vélez que no le echara discursos políticos en una audiencia. Lo cierto es que la juez le dijo al fiscal Jaimes que había ignorado algunas pruebas, había usado otras apenas de manera parcial para sustentar la tesis de que no había indicios contra Uribe. Lo cierto es que a Uribe no le sirvió renunciar al Senado en agosto de 2020 para salir de la competencia de la Corte Suprema. Tampoco le sirvió la presión de los abogados en audiencias y micrófonos, ni toda la propaganda de la revista Semana. Sobre eso, Vicky Dávila, la directora de Semana, ayer puso un tuit, yo creo que con el deseo. Atención, precluyó la investigación contra Álvaro Uribe por manipulación de testigos. Lo borró ahí mismo porque, por supuesto, la noticia era la contraria. Hay 2 conclusiones. La primera, hay proceso para rato. La Fiscalía tendrá que acusar a Uribe y llevarlo a juicio o cambiar los argumentos y probablemente al fiscal delegado para intentar nuevamente la preclusión. La segunda, la paradoja para el candidato Federico Gutiérrez. Ganó la consulta con los votos del uribismo, pero no puede salir en la foto con Uribe. Es decir, estas adhesiones, estos apoyos tan emocionantes de hace algunos años, no los vamos a ver en esta campaña. Tenemos que hacer todo el esfuerzo para convencer a nuestros compañeros de trabajo, a las familias, a los amigos, en conversación directa, en los medios de comunicación, en el diálogo con los ciudadanos, de la necesidad de ir sumando una gran votación que reconstruya al doctor Federico.
Esta semana, la Justicia Especial para la Paz, JEP, llevó a cabo la primera audiencia de reconocimiento en el subcaso de ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos en el Catatumbo. Hablaron 10 exmilitares y un civil que reconocieron, ojo, la responsabilidad en cerca de 120 personas que fueron asesinadas y dadas como bajas en combate entre 2007 y 2008. Uno de los testimonios fue el del coronel Rubén Darío Castro, coronel en ese momento, que reconoció cómo la presión y los incentivos para producir bajas que venían desde el gobierno, bajando por la cúpula y los generales, hacía que no fuera necesario dar órdenes explícitas. Los falsos positivos se habían vuelto una práctica habitual y encubierta. Reconozco que no fue necesario ponerme de acuerdo con todas aquellas personas que ejecutaron hechos extrajudiciales, porque a medida de este proceso y a partir de todo el alistamiento para esta audiencia, he tomado conciencia que por mi exigencia y por exigirle a mis subalternos estos resultados, fueron asesinados personas que nada tenía que ver con el conflicto armado, personas que eran campesinos y trabajadores de esta región del Catatumbo, como también jóvenes que fueron trasladados de otros municipios a esta región para ser presentadas como muertes en combate. Sobre este tema, en unos minutos hablamos con el profesor Rodrigo Primi. Y mientras se conocía la verdad de los falsos positivos en el Catatumbo de hace ya varios años, en el Congreso el ministro de Defensa Diego Molano estaba intentando echarle tierrita a unos casos que ocurrieron en Puerto Leguízamo, Putumayo, que podrían también ser el mismo problema de ejecuciones extrajudiciales. Me siento orgulloso de ser su comandante supremo. Este martes se llevó a cabo la moción de censura contra el ministro de Defensa Diego Molano en la Cámara de Representantes. Recordemos que hemos hablado de esto acá. Hace un mes se llevó a cabo el operativo militar en Puerto Leguízamo, donde según las denuncias que ya han sido verificadas, fueron asesinadas a manos del ejército al menos unos 7 civiles, pero falta la explicación sobre otros más. En plena campaña, el gobierno y la bancada que tienen de apoyo en el Congreso no van a permitir que esto se salga de manos y no hicieron nada distinto que defender a Molano. El ministro siguió el libreto que es conocido entre los ministros de defensa del presidente Iván Duque, que consiste básicamente en decir que las denuncias son una forma de desprestigiar y atacar al ejército. Recordemos que el primero que hizo eso fue el ministro Guillermo Botero, que básicamente decía lo primero que se le venía a la cabeza. Y aquí se ha dicho que este no es un debate contra ellos, pero en todas las intervenciones inequívocamente lo que hacen es tratar de manchar a estos militares honestos. Después fue el ministro Carlos Holmes Trujillo, que en paz descanse, quien siempre que tenía que salir a defender a los militares se ponía en modo tarima y se echaba un discurso. Por ahí en alguna parte del documento dice que es un apoyo velado a la fuerza pública. No, señor, yo no le doy un apoyo velado a la fuerza pública. El apoyo mío a la fuerza pública es claro, es de frente, es contundente y no admite dudas. Y como le pasa a su jefe, el ministro Molano en la moción intentó mostrar una autoridad que, digamos, no parece que tiene. Aquí no hay engaño para nadie, aquí no hay falacias. Eso fue lo que sucedió y está en el reporte y está en el informe que hacen nuestros soldados, pero como a los soldados no se le cree, como al ejército no se le cree, como lo que busca generar es cizaña porque siempre pretenden decir que no cumplen con la ley, sino que tienen intenciones perversas, como aquí se ha dicho. Pero como a los soldados no se les cree, esta semana Molano estuvo precisamente en el Putumayo para prometer más fuerza pública. Quiero mostrarles unos segundos para que ustedes me digan cómo ven eso. Está hablando, quiero que me digan si alguien lo está oyendo, mirando el celular. Hay uno que está como entre dormido detrás del tapabocas, hablando entre ellos, echando chisme en el WhatsApp. No hay realmente nadie poniéndole atención al ministro. Pero bueno, eso de alguna forma es algo bueno para él, porque uno podría decir que él sí está dando las órdenes, que él sí tiene algo para decir, pero nadie le está poniendo atención. Mucha atención porque Charlas con Charlie se encuentra informando todo sobre la contienda electoral de la fiesta de la democracia colombiana.
Nos encontramos en directo, en vivo, ipso facto, desde la sede de campaña de Iván Duque, también conocida como Casa de Nariño o Casa de Nari para algunos amigos. Y atención, que únicamente hace instantes el presidente ha confirmado que continuará siendo parte activa de la campaña. A mí me preguntan, ¿usted qué opina sobre algo que considero yo puede afectar al país? Opino. Y yo no le veo nada de malo a eso, porque esa es la democracia. El debate de las ideas. Frente a propuestas, opinaré siempre con la claridad y la atribución que me da el artículo 28 de la Constitución. Más allá del entusiasmo del primer practicante de la nación, en las huestes de Federico Gutiérrez se comparten frases y abro comillas como las siguientes. Por favor, es un tiro en el pie, que alguien lo esconda. E incluso en el grupo de estrategas de WhatsApp se comparte profusamente el meme que plantea: señor no heterosexual, por favor, deténgase. Seguiremos informando desde la Casa de Nariño, donde no se descarta que en las próximas horas se coloquen microperforados de la candidatura del neoliberal en las ventanas. Estamos a un mes de la primera vuelta presidencial y según la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría, la foto sigue siendo similar. Petro lidera con el 38%, Federico Gutiérrez está detrás con el 24% aproximadamente, Rodolfo Hernández con cerca del 10% y de último Fajardo, que está cerca al 7%, rozando el sótano de la tabla. Sigue al frente Gustavo Petro, pero no parece probable un triunfo en primera vuelta. Las últimas semanas de Petro han estado bastante movidas. Recordemos que volvió otra vez a tener peleas con el periodismo y más recientemente acusó a los generales del ejército de estar al servicio del Clan del Golfo. Tuvo que salir a dar explicaciones por la visita que hizo su hermano a La Picota para hablar con 8 políticos presos, al parecer sobre esta propuesta del perdón social. Hubo versiones contradictorias ahí. Y también le tocó a Petro bajar de su campaña a la senadora electa del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, que recordemos enfrenta desde hace rato acusaciones muy serias de estar involucrada con el testaferro del régimen de Nicolás Maduro, Alex Saab. La mala noticia de Gustavo Petro, sin embargo, vino desde el trapo rojo. El expresidente César Gaviria finalmente se fue con Federico Gutiérrez. En este video vamos a descubrir con matemática si le gustas o si no le gustas a tu persona especial. Si te busca, le gustas. Y si no te busca, ¿qué es lo que pasa? Aplicamos regla de 3. ¡Uribe mentiroso! Lástima que el presidente Santos no nos garantice una elección sin cartas marcadas. Si no te busca por le gustas, dividido si te busca para encontrar la variable X. Si no te busca por le gustas, dividido si te busca, simplificamos sí con sí. C con D, busca con busca y nos queda no le gustas. Entonces colocamos no le gustas. Con esto estamos indicando, estimados amigos, que si no te busca, definitivamente no le gustas. Y recuerda que no lo digo yo, lo dice la matemática. Federico Gutiérrez ya tiene alineados a 3 expresidentes: César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, este último de pronto no tan presentable. Mientras tanto, está viajando por el país, está recogiendo apoyos y saludando a mucha gente. Estuvo esta semana en Barranquilla, primero en un evento con bastante apoyo del exalcalde Alex Char, donde también se denunció que hubo participación de la alcaldía de Pumarejo en Barranquilla. Y después en un evento donde mostró a uno de sus nuevos jefes de debate, Abelardo de la Espriella. Vean cómo le da la bienvenida. Bienvenido a Curramba, papá. Acá es donde me toca decir por recomendación de mi abogado que tengo que decirle a la gente que Abelardo de la Espriella me denunció penalmente y me demandó civilmente. Tremendo recibimiento. Estaba ahí un uribista de vieja data, Sergio Araujo, el estratega político de Abelardo de la Espriella, Carlos Suárez, Jaime Arizabaleta, un tuitero uribista, y Alfred Santamaría, un colombiano que ha participado en elecciones en la Florida. Después de la Espriella nos mostró sus incomparables habilidades en la tarima. Yo tengo una enfermedad que padecen ustedes y que también padece Federico y que no tiene cura y se llama patriotismo.
Y a mí no me arregla Petro y sus hordas de desadaptados. Aquí estamos parados para darle una pelea por la salud de la defensa. Y cuando uno piensa que la cosa está un poquito preocupante, piensen también que este puede ser un candidato presidencial a la vuelta de la esquina. Petro y su horda de desadaptados. Menos mal esta campaña es la que no divide. Pero tranquilo. Tranquilo, ¿qué, hermano? Cerramos Maquinitas y Maquinarias con Sergio Fajardo, cuya remontada no va todavía viento en popa. Sin embargo, lo importante es que no se pierde el optimismo. Ayer el candidato estuvo haciendo un recorrido por la carrera séptima y así lo compartió su equipo de campaña en Twitter. La séptima colapsada con la presencia del profe Sergio Fajardo. Qué emoción ver el cariño de tanta gente. Vamos con más fuerza en esta remontada. Les quiero mostrar algunas fotos de este tweet. El selfie de Sergio Fajardo con ciclistas ahí entregando volantes y en el separador, en la séptima con 72. Pues yo la verdad vi esas fotos y lo que pensé es, oiga, se está moviendo bien la séptima hoy. No todo es mala noticia de todas maneras para Fajardo. Ayer contó la silla vacía que está en conversaciones con el ingeniero Rodolfo Hernández para que se unan de cara a la primera vuelta, con un mecanismo que les convenga a los dos, una encuesta o algo por el estilo. Hoy, hace unos minutos, esto está caliente. Fajardo le envió una acción poética al ingeniero por Twitter. Le dice, estamos a nada de serlo todo. Y cuando ya estábamos listos para grabar, le respondió el ingeniero, estamos a un paso de que vote por mí. No sé si eso se está enfriando, no sé si eso va bien. Lo único que está pasando es que Rodolfo Hernández sí está mostrando en redes sociales acciones concretas. Yo rescaté este pato. Lo tenían en una jaula. Y ahora vive aquí, como lo pueden ver, libre. Recibimos a nuestro invitado de hoy. Está conmigo el investigador de justicia y profesor de la Universidad Nacional, Rodrigo Primi. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Un placer. Pues, Rodrigo, tenemos muchos temas para hablar y en la lista creo que quisiera empezar con lo que estaba haciendo usted hoy. Me comentaba que había estado en una audiencia pública de la Corte Constitucional sobre líderes sociales asesinados. ¿Qué está mirando la Corte y cómo está esa discusión? Esta audiencia deriva de varias tutelas, en especial una que presentamos varias organizaciones sociales y derechos humanos a nombre de 9 líderes muy distintos, campesinos, indígenas, afros, estudiantes, ambientalistas, que habían sido amenazados y a partir de esos casos individuales se plantea el tema general de la terrible violencia contra líderes y lideresas sociales en Colombia, con centenas de muertos en los últimos años y centenas o miles de amenazas. Y lo que nosotros le pedíamos a la Corte Constitucional, y era el objeto del examen hoy, era que la Corte declarara que frente a la violencia contra líderes sociales había un estado de cosas inconstitucional, porque no solo le violaba los derechos a estos líderes, su derecho a la vida y a la integridad, sino que le violaba el derecho a defender derechos, sí, que es la esencia de la democracia. Y con eso también cada vez que asesinan a un líder o lo amenazan y tiene que salir de su territorio del país, también se afecta profundamente la democracia y las comunidades. Y las respuestas del gobierno han sido totalmente ineficientes. El acuerdo de paz prevé unos mecanismos, en el punto 3.4 del acuerdo, unos mecanismos que podrían funcionar. Que no están activos. Que no, el gobierno se ha negado a ponerlos en funcionamiento y se inventó desde que se instaló unos mecanismos alternativos que no han funcionado. Quiero conectarlo con la campaña política. Usted escribió en la columna del domingo, abro comillas, nos quedamos entonces sin jefe de Estado en un momento en el que ese rol presidencial es crucial para garantizar la imparcialidad y credibilidad del proceso electoral y evitar que desemboque en una violencia política intensificada. Dijo eso usted el domingo y hace poco le hizo una entrevista a La Silla Vacía al presidente Iván Duque y él decía que cómo no va a poder él presentar sus opiniones
o sus críticas frente a propuestas o cosas que le dicen, ¿usted qué opina, presidente? Y que él considera que son inconvenientes para el país. Él aclara además que no va a parar de hacerlo y que no se está refiriendo a Gustavo Petro en nombre propio. ¿Cómo ve usted en definitiva esa idea de que nos quedamos sin jefe de Estado en este momento? Yo creo que eso es gravísimo. Yo creo que el presidente Duque confunde dos cosas. Una es pronunciarse sobre temas generales. Eso se admite. El jefe de Estado, el presidente es un actor político, pero el presidente tiene un doble rol. Es jefe de gobierno y como jefe de gobierno defiende unas políticas. Y al defender unas políticas puede ser, si se quiere, divisivo. No me ataque mi política. Eso hace parte de la democracia. Pero en los regímenes presidencialistas al presidente se le impone otro rol que está en la Constitución, que dice que el presidente de la República es jefe de Estado y representa la unidad nacional y debe garantizarle los derechos a todas las personas. Y uno de los derechos que debe garantizar es la igualdad electoral. Entonces el test si se quiere, que ha establecido la Corte Constitucional de la relación entre la libertad de expresión del presidente y su capacidad de defender sus políticas y la intervención en política electoral que le está prohibida a los servidores públicos, es un test bien diseñado. La Corte dice, cuando la actuación, cuando la declaración del presidente tiene incidencia directa en el proceso electoral, es intervención en política electoral. No tiene que mencionar al candidato, pero cuando el presidente Duque saca el libro de Moshe Naim de las 3 P's, y para criticar el populismo, sí. ¿De quién está hablando? Está hablando de Petro, o sea, eso no se necesita. Lo mismo que de pensiones. Con lo mismo que de pensiones, o sea, uno no tiene que mencionar el candidato, es que todo el mundo entienda que lo está atacando, que no es que está en un debate general. Él en estos momentos tiene que pasar a un modo mucho más silencioso y tener la grandeza de jugar el rol de jefe de Estado, y es el que no está jugando. Y eso es gravísimo porque en la democracia hay fuerzas, si se quiere, centrífugas, fuerzas que nos dividen. Las elecciones son por esencia divisivas. Si yo quiero ganar la presidencia, pues tengo que distinguirme de usted y decir que usted es de Millonarios y que es un mal tipo, de cosas reales de ese estilo. Y eso es divisivo. Para que la sociedad no se deshaga se necesitan puntos fijos, puntos de cohesión. Y en un régimen presidencial se espera que en los procesos electorales el presidente juegue ese rol y el presidente Duque no lo ha jugado. Y la procuradora le ha ayudado con su argumento de que él que está ejerciendo su libertad de expresión. El clásico ejemplo pues, que siempre se cita del procurador Aramburo llamándole la atención al presidente Lleras, sí. Cuando el presidente Lleras ni siquiera estaba atacando a Rojas Pinilla, estaba defendiendo su gobierno. Y le dijo, no, pero es que ya si defiende su gobierno ante la oposición, es como criticar a la oposición. Ese yo creo que es el gran problema. Habíamos hecho un acuerdo de no agresión, de no hablar de hinchadas rojas y azules, pero ya lo incumplió el profesor Uprimi. Conectemos eso también con lo que pasó con el general Eduardo Zapateiro, pues porque la Procuraduría sí dijo que va a investigar al general por estar participando en política, mientras que a Iván Duque ya lo dejó en paz. Y dos elementos ahí. Por un lado, ¿qué tanto se vuelve grave que se agregue a la participación del presidente la intervención de un general, además en términos bastante disonantes en Twitter, pero también el origen de lo que tampoco se ha hablado mucho de quienes critican al general, ¿no? Y el origen es de todas maneras un tuit que además en estos días volvió y lo repitió el candidato Gustavo Petro, donde pues palabras más, palabras menos, acusa a los generales de estar matando soldados por cuenta de que muchos de ellos están, sin especificar cuáles, a sueldo del Clan del Golfo. ¿Cómo ve usted la intervención del candidato, la provocación del general y la respuesta? Primero, yo creo que vale la pena decir que la provisión de intervenir en política electoral es de todos los servidores públicos de cierto nivel. Pero es más fuerte con ciertos servidores públicos. Sí. Y yo diría que con los dos que es más fuerte es con el presidente de la República, porque es jefe de Estado, no solo jefe de gobierno. Y segundo, con los miembros de la fuerza pública, porque a ellos se les agrega la idea de que no son deliberantes. O sea, no solo no pueden intervenir en política electoral, no pueden intervenir en política. O sea, es aún más fuerte. Sí. El presidente sí puede intervenir en política, no puede intervenir en política electoral. Los militares no. El célebre discurso que tanto se ha citado en estos días de Alberto Lleras Camargo, la política es el arte de la discusión y el debate, los militares son la disciplina. Si uno le mete política a los militares, pues acabó la disciplina y introdujo la división en las Fuerzas Armadas y eso es gravísimo. Entonces la intervención del general Zapateiro es gravísima.
y es intervención en política. Tampoco mencionó al candidato Petro, pero todo el mundo sabe que estaba hablando de Petro. Yo creo que las acusaciones que hizo Petro pueden ser excesivas. Digamos, uno puede criticarlo y decirle, si usted va a llegar a ser presidente de la República, también tiene que cuidar la relación con la fuerza pública, porque usted va a ser el supremo comandante de las Fuerzas Armadas. Y uno puede decir, de pronto usted generalizó demasiado, todo lo que uno quiera. Eso el ministro de Defensa debió defender a las Fuerzas Armadas. De pronto el comandante del ejército podía decir, bueno, esas acusaciones me parecen excesivas, pero lo que no puede hacer es el salto a intervenir en el proceso electoral atacando a un candidato de manera directa como lo hizo en esos trinos. Le cambio de frente para que hablemos de la noticia de la semana, ya la comentábamos antes en el programa, y es la decisión de la jueza 48 penal de conocimiento Carmen Ortiz, que tomó la decisión de que no se debe archivar el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo ve usted la decisión y en general los caminos del proceso y lo que viene? A mí me parece una decisión admirable que una jueza sea capaz de resistir a semejantes presiones de una fiscalía que le dice aquí no hay lugar a acusar, una procuraduría que le dice aquí no hay lugar a acusar y procesando al hombre más poderoso de Colombia y que ella, evaluando las pruebas, llegue a la conclusión de que sí hay elementos para acusar y que por consiguiente la Fiscalía tiene que acusar. Se necesita, digamos, mucho coraje y mucha dignidad para tomar una decisión de esas. De otro lado, eso muestra que con todos los problemas que tiene el Estado de Derecho y la democracia en Colombia, hay cosas que siguen funcionando. El gobierno Duque ha generado un deterioro institucional grandísimo con la concentración de poderes debido a la debilidad de los organismos de control, pero hay algo que sigue funcionando relativamente bien y es la independencia judicial. Eso muestra que es una juez que siente que también tiene las garantías de independencia judicial para tomar una decisión de esas. Como hablábamos antes del programa, eso me recuerda, digamos, una anécdota que es como conocida en el derecho constitucional, sí, que es cuando Federico el Grande de Prusia, que no era particularmente, era lo que llaman un déspota ilustrado, o sea, muy ilustrado pero déspota, quería hacer unas modificaciones en su palacio y un molinero le dijo, no, no las puede hacer porque esto es mío y eso no se puede quitar. Y él le dijo, no, pero yo las voy a hacer. Entonces él dijo, yo voy a pedir a los jueces en Berlín que me protejan porque aún hay jueces en Berlín. Y los jueces lo protegieron y la leyenda es que Federico el Grande dijo, eso está muy bien que haya jueces en Berlín porque eso muestra que todos estamos sometidos al Estado de Derecho. Entonces yo creo que uno puede decir, hay juezas en Bogotá. Bueno, y para hablar de jueces, un par de temas más. El primero es la Justicia Especial para la Paz. Tuvimos la primera audiencia de reconocimiento de uno de los subcasos de ejecuciones extrajudiciales en el Catatumbo, unos testimonios, compartíamos uno corto, pues desgarradores, pero a la vez muy esclarecedores. La JEP parece avanzar despacio, justo esto sale en la recta final de la campaña, falta también que haya unos reconocimientos similares para los líderes de las FARC. ¿Qué balance hace como de estos primeros resultados de la JEP? Yo creo que ya lo había dicho, digamos, en algunas columnas con los autos escritos de la JEP, el auto relacionado con el establecimiento de los hechos en materia de los secuestros de las FARC y los autos relacionados con falsos positivos. Y yo los había elogiado mucho porque creo que está mostrando que sí puede haber una paz con justicia. Es decir, que nunca se había esclarecido tanto judicialmente los secuestros de las FARC, nunca se había condenado tanto, digamos, a las FARC como aparato de guerra como lo hizo el auto de establecimiento de los hechos de los secuestros de las FARC. Y lo mismo, nunca se había esclarecido tanto judicialmente la lógica de los falsos positivos y cómo había funcionado el mecanismo de falsos positivos para que fuera tan masivo como lo ha hecho estos autos de la JEP. Y ahora estamos en la importancia de las audiencias. El problema cuando se hacen autos y quedan escritos es que mucha ciudadanía no los conoce. Claro. Entonces, las audiencias son muy importantes, no solo porque la justicia pública es muy importante. Bentham decía en alguno de sus textos, pónganme el juez que quieran, que sea corrupto, que tenga sesgos contra mí, siempre y cuando lo pongan a actuar públicamente. Porque cuando actúa públicamente no puede hacer trampas. Entonces se le ve todo. Entonces la audiencia es un ritual fundamental
para no solo que garantizar el debido proceso, sino que la sociedad vea lo que está pasando. Y creo que esta audiencia sobre falsos positivos nos ha mostrado lo terrorífico que fue esa práctica por los militares. Hay una crítica de todas maneras de si la JEP va muy despacio, si deberíamos ya tener más resultados. ¿Qué opina usted? Sí, yo creo que debería acelerar un poco, pero lo que hay que entender es que es un tribunal o una jurisdicción que ha tenido que enfrentar muchísimos obstáculos, especialmente en este gobierno. No olvidemos que uno de los elementos que frenó mucho a la JEP fueron las objeciones presidenciales de Duque, que dejó a la JEP durante, no sé, 6, 8 meses sin marco jurídico claro para actuar al hacer las objeciones a la ley estatutaria. Entonces sí, creo que la gente está esperando ya condenas, sí, decisiones, no solo imputaciones, autos de establecimiento de los hechos, audiencias, todo eso está muy bien, pero tiene que avanzar a condenas. Le quiero poner una foto para cerrar también de juezas, de magistradas, y usted me cuente qué opina. Esta fue la foto que se tomaron, que tengo entendido que la idea era que no fuera pública, se terminó filtrando. Caracol Radio entiendo que fue de los primeros que la difundió. Tenemos a las 5 magistradas de la Corte Constitucional y en particular pues a Natalia Ángel, que se posesionó en ese momento. ¿Qué sensación le da a usted esta foto? No, la foto es absolutamente desafortunada. Parece que, pues sí, que se traicionó la confidencialidad, pero yo creo que si uno es juez tiene que tener cuidado de que esas cosas pueden ocurrir y no prestarse a que eventualmente ocurran. Es una foto que muestra una corte, digamos, sometida al presidente, que creo que la Corte Constitucional no lo es, pero es una foto muy desafortunada. Había un magistrado de la Corte Suprema que era bastante conservador, el magistrado Harlan, que para evitar cualquier imagen que pudiera afectar su independencia judicial, ni siquiera iba a ese famoso discurso de la nación del presidente, sí, el que es como un momento central de la unión del Estado, sí, donde la Corte Suprema va, se queda sentadita, no aplaude, no hace nada, no se mueven, pero él decía, ni siquiera debo asistir a eso. No iba a ninguna reunión de la Casa Blanca, decía, no, es que yo soy magistrado de la Corte Suprema y tiene que haber independencia. Yo creo que es como una lección de que la vida privada tiene que cuidarse de cosas que puedan salir públicas, que puedan afectar su imagen. Sí, termina teniendo como un tintecillo ahí político. Rodrigo, pero entonces ya no vamos a hablar de fútbol. Podemos decir que se nos acabó el tiempo. Hoy no. Hoy no. Pues Rodrigo Primi, profesor de la Universidad Nacional, investigador de justicia, gracias por venir unos minutos a hablar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Ya seguimos. Antes de irnos, la noticia de estos días en las denominadas redes sociales fue la compra de Twitter por parte del multimillonario Elon Musk por $44.000 millones, el fundador de PayPal, el dueño de Tesla. Para que se den una idea de lo que se podría hacer con esa plata, pues básicamente, les muestro rápido, se podría comprar a todos los equipos que ganan la Champions y les sobraría plata al Barcelona, al Real Madrid, al Bayern, al Manchester, hasta el Everton, y queda un poquito, más o menos $40.000 millones largos. Musk es una mezcla de troll, de multimillonario, que le gusta provocar, que le gusta decir cosas polémicas por la vida de Trump y también una especie de crítico de los republicanos frente a la libertad de expresión en Twitter. El comentario más agudo sobre este negocio lo hizo sin duda el presidente de México. Ahora que un señor inversionista famoso, Musk, sí compró Twitter, ojalá y lo limpien, que lo limpien de la corrupción que hay ahí, de manipulación con bots, con robots. Los bots, los robots, güey, ¿qué van a hacer con los robots? Este fin de semana en La Silla Vacía les dejo un artículo sobre este tema y les cuento más. Hasta aquí Charlas con Charlie. Suscríbanse, compartan, comenten. Sabemos que está preocupado, sabemos que está tenso, sabemos que la tormenta sigue ahí. Pero tranquilo. Párate ya de ese latifundio improductivo
Ejecutivo y no seas un The Walking Dead y permite que Gustavo Petro sea tu presidente.